Hola, buenos días. Vamos a continuar con esta segunda mesa de debate del segundo día, después de la primera mesa, que ha sido todo un éxito con cimientos de igualdad. En esta ocasión, el tema dominante va a ser la eficiencia energética, un tema que a mí personalmente me apasiona, llevo muchos años escribiendo sobre ello y yo creo que tenemos a los mejores expertos, mejores ponentes en esta mesa para conocer más. Porque, claro, la eficiencia energética es un tema muy genérico, pero toca muchos aspectos en el sector de la construcción. Va a moderar la mesa Miguel Díaz, que es arquitecto socio de Ruiz Larrea Asociados, y tenemos como ponentes a Diana Torres, que es responsable del comité del consorcio Passive House. A su lado se encuentra Sergio Delgado, que es director de la zona norte de Avente Espacia. Daniel Cuervo, que es el secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, y Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora. Una vez hemos hecho las presentaciones, Miguel pues, os va a someter a un tercer grado. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias en primer lugar al consorcio Passive y creo que en nombre de todos los que estamos en esta mesa por invitarnos y por acercar el tema de la eficiencia energética a la ciudad, en este caso de Pamplona, porque creemos que es necesario que la ciudadanía de una vez por todas pues, se acerque a este mundo de la construcción, a esto de la eficiencia energética, a la sostenibilidad, que no pasa nada, que esto es real, que se puede tocar con las manos y que vamos a ahorrar y vamos a reducir emisiones de CO2, que es de lo que se trata. Perdona, Miguel, que se me ha olvidado presentar a Isidoro Tapia, que está de manera virtual desde Bruselas, que es señor economista de energía del Banco Europeo de Inversiones. Bienvenido también de manera virtual, Isidoro. Hola, muchas gracias. Bienvenido, Isidoro. Aunque estemos en remoto, córtanos lo que necesites, aunque vaya con retorno, o sea que sin problema. Pues mira, aprovechando... Sin problema. Yo os escucho bien, o sea que sin ningún problema. Solo una puntualización. Estoy en Luxemburgo, que es donde tiene la sede el BEI, el Banco Europeo. Una pena que no pueda estar allí con vosotros, pero bueno, sabéis que todavía hay ciertas restricciones para viajar y bueno, al final también tratamos de minimizar los desplazamientos. Hace poco, Isidoro, y cojo las palabras que estás diciendo y te utilizo un poco de introducción en esta mesa para avanzar y para explorar en el camino de la eficiencia energética. Hace poco estuvimos juntos, que no lo recordarás, en una convención y estuvimos hablando de eficiencia energética y hablabas de un informe de la Agencia Internacional de la Energía que decía que llegaremos a mejorar y a reducir las emisiones de CO2 en 2050 un 90% a través de los cambios tecnológicos, que esto engloba todo el tema de la eficiencia energética, todo el tema de la edificación y un 10% a través de los cambios y hábitos de consumo en nosotros mismos en la sociedad. Me gustaría que como introducción, si puedes, nos desarrollases un poquito este concepto porque creo que engloba muy bien lo que hacemos y lo que trabajamos todos nosotros, que no deja de ser en producir edificios que sean más eficientes y que energéticamente se comporten de una manera más sostenible para lo que hemos acordado todos, que en 2050 seamos neutros en carbono. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación para participar hoy en la mesa. Encantado de hacerlo. Sabéis que el Banco Europeo de Inversiones desde hace muchos años está apoyando muy firmemente todo lo que es la transición energética y en particular la eficiencia energética. El banco tomó una decisión hace 2 años de convertirse en el Banco del Clima, es decir, básicamente en destinar más de un 50% de la financiación que se da a actuaciones relacionadas con el cambio climático, ¿no? A lo largo de los próximos años. Y de hecho, bueno, pues si uno mira las cifras agregadas, la verdad es que son cifras muy, muy importantes. Solo el año pasado destinamos a actuaciones relacionadas con la eficiencia energética alrededor de 6.000 millones de euros de financiación. Principalmente en Europa, también en otros países fuera de la Unión Europea, pero principalmente el foco de nuestra actuación es en Europa. Dentro de estos 6.000 millones de euros de financiación,
una parte muy importante, alrededor entre el 60 y el 70%, se destina a la edificación. Y la razón fundamental es que la edificación, como estáis diciendo, es una palanca fundamental para la transición energética, ¿no? Dentro de nuestros edificios consumimos alrededor del 40% de la energía, las emisiones que proceden del interior de nuestros edificios también representan una cifra parecida, algo inferior. Y además, algo que hemos visto en los últimos años es que igual que se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la generación eléctrica con fuentes renovables, pues por diferentes motivos hemos sido menos capaces, digamos, de reducir la huella climática, el consumo energético de nuestros edificios. Y el conjunto de razones pues son muy variadas, es decir, seguramente muchas de ellas pues sois perfectamente conscientes y las estáis viviendo. O sea, una, que es la más obvia, es que los edificios pues tienen una vida útil muy larga, es decir, uno construye un edificio y ese edificio apenas sin reformas o con pocas intervenciones, pues es utilizado durante 30, 40, 50 años. Esto significa que muchos de los edificios que hoy habitamos, en los que hoy participamos, pues de hecho fueron construidos en los años 50, años 60, años 70, antes de que las consideraciones sobre la eficiencia energética del edificio fuesen tenidas en consideración, que fue principalmente a partir de la crisis del petróleo de los años 70, que es cuando el precio de la energía se dispara, y a partir de ahí pues las sociedades occidentales o las sociedades en general empiezan a tener una cierta concienciación primero del coste de la energía y segundo del coste medioambiental, ¿no? de nuestras actuaciones. En lo que se refiere a los edificios, nuestra actuación principalmente se dirige en dos sentidos, es decir, por un lado, en tratar de promover actuaciones para mejorar la eficiencia energética de los edificios existentes a través de la renovación, y por otro lado en promover que la construcción nueva pues se haga con los mejores estándares disponibles en el mercado, es decir, no solamente con los mínimos que existen en la regulación de edificación, ¿no? sino que se vaya más allá. Y esta es una actuación, como digo, que tiene que ser combinada, porque al final pues la construcción nueva de edificios pues evidentemente se produce a lo largo de mucho tiempo, y hemos adoptado a nivel europeo, a nivel agregado, compromisos muy firmes para reducir nuestras emisiones en el año 2030 un 55% y en el año 2050 convertirnos en la primera economía climáticamente neutral, ¿no? Neutral en emisiones. Y como decías, pues en este sentido, ¿no? Hay un cierto consenso en los análisis y en los escenarios energéticos que la mayor parte del esfuerzo tiene que venir a partir de un cambio tecnológico que ya se está produciendo en muchos sectores. Y, por ejemplo, estábamos hablando de la generación eléctrica, ¿no? Donde cada vez más pues la participación de tecnologías no emisoras o de tecnologías renovables pues va incrementando su participación en el mix de generación eléctrica, pero este mismo cambio tecnológico tiene que producirse en otros sectores, en el sector del transporte o en el sector que hoy nos ocupa, que es el sector de la edificación. Un cambio tecnológico que ya estamos viviendo, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces hacemos el ejercicio de comparar cuál es el rendimiento energético, cuál es el consumo energético de edificios que promovemos, de edificios en los que participamos en la financiación, con edificios existentes o con los estándares de construcción de hace 10 o 20 años, y realmente el salto que se ha producido pues es un salto espectacular, ¿no? Estamos hablando de un consumo energético que puede ser una décima parte de lo que era hace tan solo unos años. Y aquí, por supuesto, el conjunto de tecnologías disponibles pues también tiene que ser variado, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves, si queréis, de la eficiencia energética. No hay una solución que sirva para todo, ¿no? No hay una bala mágica,
Llamamos eficiencia energética a muchas cosas diferentes. Edificación, por ejemplo, es muy diferente de industria y la industria es muy diferente del sector público, ¿no? Pero incluso dentro del mismo sector de la edificación, como es evidente, pues hay que tener en consideración las condiciones climáticas. Es decir, no es lo mismo promover un edificio en un clima nórdico, ¿no? o en Navarra, que hacerlo en un clima mediterráneo o en el sur de España. Evidentemente, las consideraciones de eficiencia energética y de sostenibilidad de la construcción tienen que ser muy diferentes. Y no solamente digamos por el consumo energético, sino porque también hay estándares diferentes de construcción, hay materiales disponibles diferentes y hay una serie de patrones, digamos, que varían de un lugar a otro. Dicho lo cual, es necesario, y esta es nuestra aproximación, establecer un marco común, y la Directiva Europea de Edificios lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, ¿no? De hecho, una de los anuncios que hizo la Comisión Europea en su comunicación en el mes de julio, en el Fit for 59, el preparados para el objetivo del 55%, es precisamente revisar la Directiva Europea de Edificios con el objetivo de establecer unos estándares más exigentes, comunes hasta cierto punto, diferenciados, por supuesto, porque tienen que serlo, pero con un mayor requerimiento, digamos, de los niveles mínimos de eficiencia en los edificios. Dicho esto, por supuesto, esto no significa que la tecnología pueda ir aparte del comportamiento de los consumidores, que pueda ir independiente. Sí ocurre normalmente que, sobre todo en un tema como la edificación, la tecnología va por delante, es decir, en general es la tecnología la que va marcando el camino y son los consumidores los que se adaptan, digamos, a las soluciones tecnológicas que se les ofrecen. Hay muchas soluciones tecnológicas, ¿no? Y hoy estáis hablando de Passive House que requieren una participación activa, ¿no? de los consumidores y un comportamiento, digamos, que se adecue a las prestaciones y a las condiciones de los edificios, y es necesario también, pues, muchas veces trabajar en la educación y en la concienciación de los consumidores, pero, como digo, esto tiene que ser una actuación complementaria, ¿no? con la solución tecnológica, que al final es la que va a dar lugar a mayor capacidad de reducción de las emisiones. Decir por nuestra parte, simplemente como indicaba, que nuestro interés en el sector de la eficiencia energética, pues es máximo. Contaba que el año pasado destinamos alrededor de 6.000 millones de euros a financiación. Decir que de hecho este es el mayor subsector dentro del sector energético. Y para quien a lo mejor no esté familiarizado con las cifras agregadas de financiación del BEI, pues este es un hito que no se haya producido hasta ahora. Es decir, el BEI, que es un banco de infraestructuras y que tradicionalmente pues había venido apoyando diferentes infraestructuras, algunas de ellas relacionadas con los viejos modelos energéticos, si queréis, ¿no? con gasoductos o con el transporte de combustibles fósiles. El hecho de que durante el año pasado la eficiencia energética representase un volumen mayor que ningún otro subsector energético, pues constituyó un hito que yo creo que representa muy bien el compromiso que ha adoptado el banco por fomentar este tipo de actividades. Y como decía, fundamentalmente en tema de edificación, hemos participado también en las discusiones de la taxonomía, que creo que va a ser un instrumento muy importante para que los bancos y las entidades de financiadores destinen cada vez un mayor volumen de recursos a promover la renovación de edificios existentes y la construcción de edificios nuevos. Esto, hay diferentes análisis que indican que es uno de los mayores gaps que existen ahora mismo en el mercado, sobre todo la falta de disponibilidad de financiación ajena para actuaciones de eficiencia energética en la edificación. Es muy difícil que los hogares tengan ahorros suficientes para destinar a una renovación integral de un edificio, por ejemplo, y es necesario que exista una financiación de terceros que además permita que estas actuaciones pues se financien a lo largo del tiempo, ¿no? Y no de un día para otro. Y el instrumento de la taxonomía en cuya discusión hemos participado, creemos que puede ser una palanca fundamental a este respecto.
Y bueno, por lo demás, pues encantado de participar en la discusión, ¿no? Y por supuesto, cogiendo lo que tú dices, seguimos con el diálogo. Cogiendo lo que tú dices y por llevarlo un poco a la práctica en el día a día de nuestra profesión, yo antes comentaba con compañeros que están en esta sala que los proyectos, cuando nos ponemos nosotros a ejecutarlos y los aterrizamos y los convertimos, los estamos convirtiendo en una realidad, los que somos arquitectos y diseñamos y prescribimos, muchas veces en la obra y en la propia construcción de estos edificios, y teniendo siempre en mente y en cuenta que tenemos que llegar a ese 2050 neutros en carbono, que la mayoría de los que estamos aquí estamos comprometidos con la sostenibilidad y hacemos todos proyectos que son sostenibles, luego nos damos cuenta pues que hay otro determinado cliente y hay otro público y las viviendas pues tienen un precio determinado que tienen que salir a ese precio y los proyectos se tienen que hacer por 9, 10, 2, 5 millones de euros. Prescribimos muchas cosas que en ese camino pues se van cayendo, que por desgracia queremos que sean de una manera y acaban siendo de otra. ¿Qué creéis? Y os abro la pregunta a todos y cada uno seguramente que tendrá su visión desde donde lo trabaja. ¿Qué creéis o cómo debemos de hacer nosotros los profesionales los proyectos y prescribirlos para que esto no pase? Para que de verdad los edificios sean sostenibles y lo que nosotros pensamos sea como se acaba ejecutando. Sandra, por ejemplo. Bueno, yo creo que es fundamental cuando prescribimos y vamos a comercializar, por ejemplo, un edificio, ya estamos diciendo bueno, pues la calificación energética que va a tener. Es verdad que el avance de código técnico, con todas las modificaciones que ha habido, bueno, pues los edificios de obra nueva tienen unos requerimientos ya energéticos muy importantes y, bueno, si nos vamos a ir a un edificio de calificación energética A, pues no tenemos tampoco tanto margen de actuación, ¿no? O sea, ya tenemos que cumplir un determinado parámetro. Entonces, yo creo que el tema de, pues como código técnico, ¿no? Prestacional, marcarme una U que voy a tener, o sea, no solo decir que una fachada ventilada, con estos aislamientos, tal, sino que la fachada tenga esta transmitancia, ¿no? Y ir marcando y con eso dejar abierto un poco también una posibilidad que no sea pues un aislamiento determinado con un lambda determinado, con un espesor determinado, sino que al final la suma de las capas X, bueno, pues tengamos esa capacidad de llegar a la transmitancia que tengamos, ¿no? Entonces yo creo que eso te permite cierta flexibilidad, que no ir tan cerrado. Así, gracias. Y eso nos puede facilitar mucho bueno, pues esa flexibilidad que puede haber entre los promotores, los arquitectos y los constructores. Creo que, como he dicho, el avance en código técnico es muy grande y los edificios de obra nueva ya prestacionalmente son confortables, son eficientes energéticamente hablando. Y ahora, como ha dicho nuestro compañero, el mayor reto es la rehabilitación, ¿no? Llenar España de SATES, que es un poco la respuesta que estamos dando y que yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una reflexión profunda, ¿no? Ver qué vamos a hacer con esa rehabilitación que viene, ver cómo esos edificios, porque no solo la rehabilitación del edificio, sino esa generación de energía, cómo podemos aportar incluso desde esos edificios y no hacerlos de consumo casi nulo, ¿no? Sino incluso positivos y que puedan verter y que haya, ahora se está hablando mucho de las plataformas virtuales de energía, de cómo se va a gestionar esa energía, el tema de los datos, de los consumos, ver un poco los criterios, los parámetros de consumo, de crear edificios según los usos habituales de los usuarios, ¿no? Para hacerlos además pues que cumplan con esos parámetros. No sé si tenemos un micro de mano para que se le escuche a Sandra. Gracias. Y bueno, pues yo creo que ese es ahora mismo el mayor reto que tenemos. La obra nueva no quiere decir que estemos ya donde tenemos que estar, ¿no? Hay que ir avanzando, pero los retos cada vez son menores, ¿no? Tenemos cada vez menos área de mejora porque ya tenemos una mejora muy importante, ¿no? Pero en el resto de los temas, esos retos bueno, pues están a disposición. ¿Qué vamos a hacer cuando rehabilitamos una fachada y no rehabilitamos los huecos? No rehabilitamos las carpinterías pues porque eso es más prestacional y un vecino los ha cambiado, el otro no, ¿no? Todo ese tipo de cosas yo creo que es el mayor reto que tenemos ahora.
históricos que estamos viviendo de récord del precio de la luz. Que la eficiencia energética no solo es que nuestra vivienda demande poco, sino también que consuma poco, porque la pobreza energética existe y estamos viendo cómo los precios de las materias primas están absolutamente disparados y está haciendo que Europa viva estos récords históricos con el precio de la luz. Creo que trabajar la rehabilitación también haría que... Absolutamente, claro, porque no solo el precio, es el confort. Hay gente que paga muchísimo dinero bueno, pues por tener su casa caliente y aún así no es una casa confortable, ¿no? Pues porque tiene muchas pérdidas, porque en una zona determinada tiene infiltraciones de aire, porque, o sea, además de efectivamente el recurso económico, es también la sensación de confort que tienes dentro de esa vivienda, ¿no? Además. Yo no sé, Diana, si vosotros desde el consorcio, ¿cómo veis todo el tema de la rehabilitación, todo el tema de la reducción de emisiones? ¿Qué estáis vosotros haciendo? Que estáis haciendo una gran labor para que todo esto se ejecute y se haga de buena calidad por toda España. Bueno, pues nosotros al final, desde el consorcio, lo primero que hacemos es aunamos todas nuestras fuerzas, aunamos todos nuestros conocimientos y aunamos todos los productos que tenemos. Al final es verdad que estamos súper concienciados con la eficiencia energética, con la sostenibilidad y tratar de frenar el cambio climático para llegar a esa descarbonización del 2050. Entonces, bueno, al final lo que hacemos es, hacemos una labor muy importante de prescripción. Al final somos un grupo de empresas, ¿vale? Nos dedicamos al sector de la industria, de la promoción y demás, pero desde el punto de vista del sector de la industria, claro, somos conscientes de que nuestros productos son esos productos que luego como arquitectos, como promotores, como constructores, sois los que ponéis en esos edificios que son los responsables de esos consumos energéticos y de esas emisiones de CO2. Entonces hacemos una labor ya desde una mejora tecnológica de lo que es el propio producto, hacemos una labor de mejora de lo que es el proceso, la producción de ese producto y sobre todo lo que hacemos es una labor de mejora de qué es lo que tiene que tener ese producto para que en fase de uso esté reduciendo esas emisiones. Entonces es una labor que el principal cambio que hacemos desde el punto de vista de la industria, ¿vale? Es que intentamos acompañaros absolutamente en todas las fases de lo que es el proceso constructivo. A nivel de eficiencia energética entendemos que lo que hay que hacer es tratar el proyecto desde fase de detalle. Es verdad que venimos como de nuestra cultura constructiva, es de, bueno, como que todo vale, al final arquitectónicamente, como arquitecto que soy también, somos mucho de copio-pego, pues porque al final hay que tener en cuenta muchas variantes y muchas veces que no somos tan conocedores al detalle de cada uno de los conceptos. Entonces, lógicamente la eficiencia, si tú la tratas desde fase de detalle, al final, y tú haces un seguimiento en fase luego de la producción, en fase de ejecución y en fase de uso, tú estás garantizando que realmente todo lo que tú estás llevando y lo que tú has analizado y le has puesto una calificación energética, perdón, es lo que realmente va a tener el edificio. Y en fase de rehabilitación lo mismo, al final siendo conocedores del panorama que nos estamos encontrando, tenemos soluciones y tenemos productos para poder mejorar muchísimo los consumos energéticos de nuestros edificios. Y luego lo más importante que tenemos en el consorcio es que tenemos muy claro que la eficiencia energética no consiste en simplemente yo tengo mi producto y lo hago mejor, sino que lo que consiste es en abrir miras. Mi producto no va a funcionar única y exclusivamente si yo no estoy abriendo miras a lo que tengo alrededor. Es decir, una fachada opaca no va a funcionar si una fachada transparente no tiene altas prestaciones, si el encuentro entre esos dos elementos no está bien tratado, si el sistema de climatización no va acorde de esas demandas. O sea, al final lo que tratamos de defender en el consorcio es que todos tenemos el mismo objetivo y todos somos la misma empresa y abogamos por esa descarbonización en el 2050. Daniel, una pregunta. Según el Consejo General de Arquitectura Técnica, la sostenibilidad de la eficiencia energética es uno de los factores menos influyentes en la decisión de compra-venta de una vivienda. ¿Cómo valoráis desde la asociación o cómo podéis vender de la mejor manera la eficiencia energética en los proyectos de obra finalizada, de obra nueva, para llegar a ese cliente, a ese suburbio final, que es un poco pesimista en ese sentido? Bien, pues al final yo creo que el mejor mecanismo para llegar al cliente es que nuestros puntos de venta sepan explicar las bondades que supone que un producto, una vivienda nueva, pues se componga de las mejores soluciones en materias de eficiencia energética y, por tanto, cuando ellos están analizando la compra y ven un proyecto A o ven un proyecto B, por ejemplo, en su calificación energética, pues que sean conscientes de lo que supone a la hora de la compra, que no solamente se fijen en el precio. Yo creo que ya muchas de nuestras empresas ponen en conocimiento de los compradores los ahorros que suponen las diferentes calificaciones energéticas que tienen las viviendas.
Y se trata de una carrera a largo plazo, lógicamente. Al final esto es concienciación, educación. Creo que esto tendría que venir incluso desde el colegio, una educación, una concienciación de que los recursos son finitos y de que no se puede despilfarrar por mucho que lo podamos pagar. Yo creo que eso es... hay que actuarlo de esa manera, pero fundamentalmente para los compradores, yo creo que en muchos puntos de venta, la mayoría en las ferias lo podemos ver, en las ferias comerciales, como desde las promotoras bueno, ponemos en valor y ponemos en relevancia el impacto que tienen nuestros proyectos cuando tienen ese nivel de compromiso, ese nivel de eficiencia energética. Seguro que hay más actuaciones o seguro que hay más cosas que podrían generar bueno, pues esa concienciación al cliente. Estamos en ello, pero al final ellos también tienen que hacer el siguiente ejercicio. De nada sirve que compren una vivienda con calificación energética A, por ejemplo, si no saben hacer uso o un uso debido de los sistemas de climatización, por ejemplo, ¿no? También ahí el sector está apoyando muchas de las promociones que hacen nuestras empresas a la hora de entregar a los clientes sus viviendas. Les ofrecen charlas para que, bueno, charlas directamente de fabricantes o incluso desde su personal técnico para que hagan un uso debido y óptimo de lo que es los sistemas de climatización de su vivienda, ¿no? Porque también esa es otra fase, ¿no? El cliente tiene que no está aprendido, ¿no? Hay que explicarle las cosas. Hay tutoriales, muchos tutoriales que te enseñan a cómo hacer un uso eficiente de esas herramientas, pero nos queda mucho en ese sentido. Es verdad que cada vez los clientes más jóvenes lo tienen más claro, pero por supuesto que hay que seguir dando muchas explicaciones y ser muy transparentes y contarlo, sobre todo contarlo, que en el punto de venta no solamente mande la ubicación, la distribución, sino también la eficiencia energética, que se ponga en valor y que se cuente las entrañas que tienen ese edificio, esos aislantes que tienen ese edificio, esa hermeticidad, cómo se mide y cómo se ha llegado a esa calificación. Yo creo que el cliente hay que explicárselo también en un lenguaje que lo pueda entender, no hay que ponerse muy técnico. Yo creo que por ahí van los tiros. Sergio, asistimos a un boom de la industrialización en el sector. Parece que acaba de aparecer la industrialización cuando sucede desde hace muchos años. Sabemos que muchas de las ventajas pues son la reducción de los tiempos de espera, de trabajo, los trabajos de ejecución, la seguridad laboral. Pero ¿en qué medida la industrialización puede favorecer la eficiencia energética de los proyectos en todo su ciclo de vida? Bueno, yo creo que la industrialización ha llegado a nuestras vidas para quedarse por varios motivos. Yo creo que tenemos un problema fundamental en lo que es la falta de mano de obra especializada, que es un problema que tuvimos en la anterior crisis, en el 2004-2005, una falta de mano de obra, vino mucha gente, luego se tuvo que ir por la crisis y ahora mismo estamos en una situación que está viviendo Alemania, está viviendo Holanda, no hay mano de obra especializada. Hay que fomentar la formación profesional y con todo eso, en el proceso de industrialización, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que los errores que se producen en obra por la situación de trabajar en unas circunstancias que no son las más cómodas, los podamos limitar, con lo cual pues todos los encuentros constructivos van a estar mucho más optimizados, mucho más controlados y esas fugas que tenemos en los encuentros de las carpinterías con las fachadas lo vamos a minimizar, con lo cual todos esos elementos poco sumados uno con uno van a conseguir que ese proceso industrializado y mecanizado pues llevar esos errores a la mínima expresión. Por otro lado, la industrialización yo le veo un pero que no está todavía resuelto, que es cómo se financia y sobre todo que el cliente final, que es el que compra, que ahora mismo está pagando una vivienda en un plazo de 24 meses, más o menos de media, pues nosotros somos capaces de reducir la construcción a la mitad, pues le estamos obligando a ese señor a pagar un 30% de la vivienda, un 20% en 12 meses. Hoy en día el esfuerzo que hace un cliente para comprar una vivienda es muy grande, con lo cual le estamos pidiendo que haga un sobreesfuerzo en ese sentido. Entonces yo creo que hay que involucrar no solo al sector privado, que yo creo que estamos, yo creo que las promotoras, las constructoras, estamos avanzando en ese sistema de poder industrializar y poder
garantizar la eficiencia energética de los edificios que construimos, pero hay que involucrar al sector financiero, al sector público, porque la construcción no solo es construir el edificio, hay que comprar el suelo, hay que conseguir la licencia, hay que construir y luego tienes que conseguir la licencia de primera ocupación para que el cliente final pueda escriturar. Yo creo que es muy importante instaurar la licencia por declaración responsable desde el inicio de la obra, con lo cual, pues ese año que más o menos tardamos en tramitar esa documentación la tendríamos desde ya. El banco también empezaría a financiar desde antes, con lo cual todo ese proceso constructivo que implica la industrialización, que hoy por hoy la financiación no está resuelta, con lo cual es un golpe en la tesorería de las promotoras muy importante, pues hay que ver cómo lo llevamos. Yo creo que es, como dice Daniel, es un proceso a largo plazo, pero que es muy importante que no solo la iniciativa privada esté por la labor, que yo estoy convencido de que sí, pero bueno, hay que involucrar al sector financiero y al sector público para que todos de la mano consigamos que ese sistema realmente sea un sistema efectivo. Ahora que hablas de las declaraciones responsables, estamos viviendo ahora mismo una legislatura o unos años de legislatura en la que creo que en los 2 años que nos quedan de gobierno se deberían aprobar más de 120 leyes que están pendientes en el tintero. Muchas de ellas afectan a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la transición ecológica. 2 preguntas y enlazo también con Isidoro, que seguramente aquí nos pueda aportar luz en este tema. ¿Creéis que la normativa actual que tenemos en España es suficiente y está comprometida de verdad para construir edificios que sí sean sostenibles, incluso lo que hablaba Sandra antes de que pudiesen ser de balance positivo, que genere energía? Y luego, por otro lado, hemos vivido una crisis del COVID que ha sido atroz, que ha parado muchísimos sectores, pero ahora estamos viviendo esto que están llamando los fondos Next Generation, que es toda esta cantidad de dinero que va a venir a España, sobre todo destinada para la transición ecológica, para todos los temas de eficiencia energética y para la transformación digital. ¿El sector está preparado para recibir todo este dinero y para apostar de verdad con esa formación, con la cantidad de trabajo que hay ahora mismo, para coger todos esos fondos y utilizarlos? ¿Los dejaremos pasar como han pasado muchas veces con otras ayudas y se acaban sin ejecutar? Resumiendo, cambio normativo, ¿debemos de seguir apostando por hacerlo y en los fondos europeos? No sé si quieres, Sandra, y luego Isidoro, ¿se puede? Yo creo que sí, el sector está preparado. Es verdad que seguimos avanzando, pero estamos preparados. Lo que pasa es que todavía no está aterrizado las herramientas con las que vamos a poder solicitar esos fondos, ¿no? O sea, no sabemos si va a llegar a nivel comunidad autónoma, si va a bajar a los ayuntamientos, cómo va a ser ese reparto, qué documentación hay que presentar. O sea, yo creo que estamos un poco esperando cómo se articula para poder hacerlo. Creo que el sector está preparado, tenemos muchos profesionales, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero es verdad que hay todavía cosas que mejorar. Para mí, por ejemplo, fundamentales como pues eso, el tema de la rehabilitación de los SATES. Los SATES versus fachadas ventiladas por los costes, los aislamientos. O sea, yo creo que esa parte que estamos en ello, pero lo que va más retrasado, pues eso es al final, bueno, pues cómo vamos a articular, cómo va a llegar ese fondo y cómo se va a poder, y además qué nos van a solicitar para poder ir a ellos y cuándo van a llegar esos fondos realmente a ser efectivos, ¿no? Porque en la rehabilitación ya estamos metiendo a un cliente final, hay que ver esa financiación, que bueno, pues los bancos también están esperando para ver cómo, ¿no?, pueden llegar a financiarlo y ya tienen muchas herramientas. Yo creo que aquí Daniel sabe mucho más que yo y puede decir mucho a este respecto. Y luego pues ver efectivamente cuándo se van a hacer efectivos, bueno, pues para que no pase, como efectivamente, como bien dice, esos fondos que se quedan sin repartir, porque al final, bueno, pues las comunidades desembolsan un dinero que tardan 2, 3 años en poder recibir y bueno, pues toda esa parte, pero yo creo que sí que estamos preparados para ello. Solo quería contestar porque es que me ha tocado la fibra, compañero. Respecto a la industrialización, solo 3 puntos. El tema de la financiación de los sistemas, tienes razón, pero sobre todo en 3D,
¿no? Porque en sistemas bidimensionales nos pasa lo mismo, por ejemplo, cuando nos van a fabricar unas ventanas. Unas ventanas las van a fabricar ad hoc para nuestra obra, con nuestros requerimientos, y no se pagan acopios, ¿no? Se fabrican y una vez en obra se montan y se pagan, ¿no? Yo creo que en los sistemas bidimensionales, bueno, pues pasa un poco ese mismo sistema. No se pagan acopios, se colocan, pero no es como un tridimensional que está prácticamente terminado cuando se coloca. Entonces, es verdad que hay que avanzar, pero solo en la parte de 3 dimensiones, ¿no? Respecto de la compra del cliente final, es verdad, pero al final yo creo que hay mercado para todo, ¿no? Igual que hay gente que compra segunda mano y en el momento de que se compra segunda mano directamente tienes que hacer la inversión en la vivienda y no pagar el 30%, sino pagar el 100%, pues hay gente que vende ya su casa y que tiene necesidad de entrar en un año en vez de en 2. O sea que yo creo que hay, al final hay mercado para todo, para gente que necesita 24 meses para poder reunir ese 20-30% para comprarse la casa, gente que necesita la casa ya y acude al mercado de segunda mano, y gente que prefiere que en un año es su tiempo perfecto para poder hacer el cambio de casa, ¿no? Y luego, ya por añadir, otra cosa que también está muy relacionada con el tema de la industrialización, que es la personalización, que es el otro caballo de batalla. Es verdad que cuando hablamos de personalización, por ejemplo, de un cuarto de baño, pues va en contra de la industrialización, pero hay muchos otros sistemas que se pueden industrializar y que no es personalizable por el cliente final, sí por el promotor, sí por el arquitecto, como puede ser una fachada, como puede ser una cubierta, que son sistemas, o una estructura, ¿no? Que son sistemas industrializados, sino que no necesitan una personalización, ¿no? Entonces yo creo que hay mercado para todo y que, aunque tenemos que seguir trabajando en ello, realmente no hay problemas importantes para seguir avanzando en los sistemas industrializados. Yo solo una nota y ya termino. Totalmente de acuerdo. Yo entiendo la industrialización como un 3D porque el resto son sistemas, me refiero, bidimensionales que están en el mercado. Me refiero, fachadas. No hay problema. La prefabricación de fachadas es un elemento que se está incorporando cada vez más. Hasta escaleras, las ventanas, pero cuando vamos yo entiendo la industrialización como esa construcción en 3D modular, que tú llegas, vas montando el puzzle, terminas y en 10 meses tienes el edificio terminado. Ahí es donde yo le veo el problema, lo otro no tiene problema ninguno, está claro. Pero bueno, si conseguimos lo que hablábamos de esa declaración responsable, ese plazo que empieza a contar desde el día 1, yo se lo doy al cliente para él, si quiere, que pueda financiarlo y seguir teniendo su plazo de 24 meses, pero estamos acortando el plazo real del edificio, porque el edificio empieza cuando tú compras el suelo hasta que se lo entregas, pero el cliente solamente ve desde que empieza a pagar, lo de antes no. Pero si conseguimos meterlo en el círculo, yo creo que ganamos todos, gana el cliente, gana la promotora, gana el ayuntamiento, gana todo el mundo. Entonces yo creo que es un elemento importante a incluir dentro de ese proceso de industrialización, el conseguir que los trámites sean mucho más efectivos. ¿Y ayudaría, Sergio, en Madrid el tema de las declaraciones responsables? Lo que nosotros conocemos, sí que se ha cambiado la normativa para que se agilicen mucho más, no en ese primer tramo. ¿Os ayudaría también a vosotros como promotores, constructores, y entiendo que el cliente final, que al fin y al cabo repercute todo esto, el que, por ejemplo, impuestos como el ICIO, que pende de la mano de los ayuntamientos, pudiese abaratarse en aras de mejorar la eficiencia energética, como hay ayuntamientos que ya se está haciendo? Claramente, Miguel. Lo sabes también por experiencia. Voy a hacer un apunte. Hablamos de industrialización, reducción de plazos. Y Sergio comentaba también, no solamente con el apoyo del sector privado, también con el del público. El público, al final, el precio de una vivienda nueva son un 10% de IVA, por no hablar de todos los impuestos que comentaba Miguel, como el ICIO, que es la partida más importante, ¿no? Pues esto, ¿por qué no se puede pagar a plazos? Si al final de Hacienda no te vas a escapar, ¿no? Con lo cual, también la compra de vivienda nueva está grabada con un 10% de IVA, ¿por qué no se puede pagar en 5 años, por ejemplo, o en 3 o en 4 años? De alguna manera también estás facilitando el acceso a la vivienda, a la compra de vivienda por parte de la gente, ¿no? Y es un importe interesante. Respecto al tema de los fondos Next Generation, yo creo que sí que estamos capacitados, lo ha demostrado la industria, que tiene una capacidad de sobra como para poder digerir esos fondos y esas actuaciones. Lo que pasa que no es fácil y tenemos que entre todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Y por supuesto yo creo que además, pese a la falta de mano de obra cualificada, creo que hay posibilidades de que el sector se ofrece trabajo a medio y largo plazo estable.
de que sea atractivo para ciertas personas que ahora mismo no lo es, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí, si sabemos proyectar y sabemos comunicar, sabemos contar que esto va a ser, no va a ser coyuntural, sino tenemos la oportunidad de, gracias a estos fondos, de generar una industria de rehabilitación que no la ha tenido este país, y yo creo que incluso hay promotoras y constructoras de un tamaño importante que están analizando con mucho detalle todo esto para bueno, crear y generar departamentos especializados en rehabilitaciones, ¿no? Y rehabilitaciones que afectan a cubiertas, fachadas, fundamentalmente. Y sistemas de climatización, ¿no? Esto es lo que yo creo que el sector ahora está analizando con mucho detalle. Están pendientes dos decretos para saber el impacto fiscal, esa modificación de la ley de propiedad horizontal, que también va a ser importante a la hora de animar a las comunidades de propietarios que hagan actuaciones de rehabilitación y, por tanto, reducir el consumo de energía primaria en un 30-40%, que ese es el objetivo del plan de rehabilitación que ha presentado el Gobierno. Y creo que no podemos permitirnos el lujo de no aprovechar estos fondos, que sí que están llegando y van a llegar. ¿Cómo se van a tramitar? Sandra lo apuntaba, oye, está todavía muchas cuestiones pendientes. Bueno, al final van a ser las comunidades autónomas, y con la colaboración de los ayuntamientos, a través de oficinas de rehabilitación, está pendiente cada comunidad autónoma de definir qué es lo que tiene que ser o qué es lo que tiene que ofrecer una oficina de rehabilitación, pero yo creo que ahí el sector privado tiene mucho que decir. Hemos insistido mucho en la Administración que no puede tramitar ellos solos todos estos fondos, sino que tiene que contar con la ayuda del sector privado, porque evidentemente es una ingente cantidad de dinero y no lo puedes hacer solamente con medios de la Administración. Estamos muy expectantes del contenido de estos decretos, pero yo creo que van a ir en una línea que al final va a recibir y va a tener el apoyo del sector privado seguro. Nos quedan 5 minutos y no me gustaría cerrar esta mesa sin que Isidoro nos comentase con qué tipo de financiación contamos para cumplir con los objetivos de Europa en términos de eficiencia energética. Sí, comentabais dos temas que yo creo que los dos son claves, ¿no? Por un lado, el de la normativa y por otro lado, el de la situación del mercado, vamos, de los fondos Next Generation, donde incluyo también la parte de la financiación. Con respecto a la normativa, vamos, simplemente apuntar que la normativa al final tiene que evolucionar en el tiempo, ¿no? Esto pasa en todos sitios. Realmente cuando se está diciendo, cuando se establece un objetivo como se ha hecho a 2030 o año 2050, realmente lo que se prevé es que a lo largo de los próximos años pues la normativa cada vez se vaya haciendo más exigente, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en los últimos años, esto es lo que se prevé que pase en los siguientes, ¿no? Con lo cual no hay un punto de llegada, no hay una normativa que se vaya a aprobar, digamos, y vaya a ser la definitiva, sino que esto realmente es una carrera de fondo. Y yo creo que este también es un mensaje que tiene que calar entre los clientes y los consumidores, ¿no? Decíais que de momento la eficiencia energética es un criterio que los compradores no tienen en cuenta a la hora de elegir una vivienda. Pero el camino que tenemos, digamos, el punto de llegada es el que es. Sabemos que vamos a dirigirnos cada vez más hacia este punto, y esto es una decisión que poco a poco inevitablemente va a tener que ir calando entre los clientes, ¿no? Yo estaba pensando en que algo parecido ocurría, por ejemplo, con los coches, ¿no? Hace años el consumo de los vehículos era un criterio que los compradores apenas tenían en cuenta a la hora de elegir el modelo, y sin embargo cada vez más pues lo tienen presente, ¿no? Y lo mismo se podría decir de electrodomésticos, etcétera. De hecho, cada vez esto ocurrirá más a menudo. Lo habéis dicho, por un lado estamos en un contexto con precios de la electricidad muy altos, y al mismo tiempo una de las propuestas que puso sobre la mesa la Comisión Europea el pasado mes de julio fue incluir al sector de la edificación dentro del comercio de derechos de emisión, ¿no? de CO2. Sabéis que ahora el precio de la tonelada de CO2 está muy alto, y hasta ahora la calefacción doméstica había estado exenta del régimen de comercio de derechos de emisión. Bueno, si esta propuesta finalmente se lleva a cabo, pues esto evidentemente por un lado incrementará evidentemente los precios de la calefacción, y por otro lado pues será un factor más
que hará que los consumidores pues tengan presentes las consideraciones de eficiencia energética a la hora de elegir una vivienda. Una vivienda que consume la mitad o una tercera parte que otra, pues será mucho más atractiva a los ojos de un cliente, igual que un vehículo que consume menos, pues también lo es a la hora de tomar esta decisión. Entonces yo no me rendiría ni bajaría los brazos por el hecho de que ahora esto no esté presente en las preferencias de los consumidores, porque como digo, va a ser cada vez más evidente y va a ser cada vez más presente a lo largo de los próximos años. Y luego simplemente por mencionar el tema de los fondos Next Generation, como indicabais, yo creo que a lo largo de los últimos años, en materia de construcción nueva, ¿no?, en materia de exigencias para la construcción nueva, se ha avanzado mucho, no solamente en España, sino en otros países. El tema de la renovación en general es un tema que ha ido mucho más lento por diferentes motivos, ¿no? Es decir, yo mencionaba antes el de la financiación, estáis poniendo también sobre la mesa el tema de las soluciones técnicas, ¿no?, que se ofrecen para la rehabilitación, pero realmente la rehabilitación es que es compleja desde muchos sentidos, ¿no? Cuando rehabilitas una comunidad de propietarios, pues el aspecto institucional, por ejemplo, el poner de acuerdo a la propia comunidad de propietarios en la solución técnica que se adopta e implementar esta medida, pues también puede ser relativamente complejo. El tema de la financiación, como decía, ya no solamente dar financiación a los 20 vecinos de un bloque, sino en muchos casos de lo que se trata es de dar financiación a la propia comunidad de propietarios, algo que hasta ahora no estaba ocurriendo, ¿no? Porque las comunidades de propietarios, que sabéis que tienen una naturaleza jurídica un poco particular, pues hasta ahora no estaban recibiendo financiación directa bancaria. Y el tema de la financiación es fundamental porque esto permite, es decir, muchas de las medidas de las que estamos comentando, ¿no?, el aislamiento, cambiar una caldera, el renovar una fachada, son medidas que tienen un periodo de retorno relativamente largo, ¿no?, 10, 15 años. Entonces, si solo se tiene acceso a una financiación a muy corto plazo, de 3, 4 años, pues muchas de estas medidas no se llevan a cabo. Sin embargo, si se tiene acceso a financiación a mucho más largo plazo, 20, 25 años, muchas de estas medidas sí que se consigue implementarlas. Para entendernos, si un hogar tiene que financiar una renovación de edificios, ¿no?, con una derrama, que es lo que venía pasando hasta ahora, de 3, 4.000 o 5.000 euros, aunque la paguen en 2 o 3 años, pues es mucho más difícil que se lleve a cabo que si de lo que se trata es de pagar pues 30 euros al mes durante un periodo relativamente largo, de los cuales 30 euros además recuperas la mayor parte a través de un menor consumo, ¿no?, tanto de electricidad como de calefacción, ¿no?, como de gas natural o de la tecnología que se trate. Con lo cual yo creo que esto también es fundamental a la hora de diseñar el apoyo y a la hora de diseñar los mecanismos, los instrumentos para utilizar los fondos de Next Generation, tener en cuenta que el subsidio, ¿no?, y la parte de la financiación es importante, pero no es el único elemento, ¿no?, que hay muchos aspectos como el institucional o la manera de elegir a las compañías constructoras o las soluciones técnicas que se ofrecen, que también es necesario que las entidades locales y las comunidades autónomas, ¿no?, pues las tengan en cuenta a la hora de diseñar estos instrumentos. Y ojalá seamos todos capaces de llevar a buen término todos estos fondos y todas estas nuevas maneras de financiación, porque eso hará que el sector avance. No me gustaría cerrar esta mesa, Juanjo, y te voy a hacer un pequeño atraco preguntándote algo en concreto a ti. Sé que eres moderador, pero me interesa personalmente mucho tu opinión, porque es cierto que somos un sector muy bueno, hacemos normalmente muy bien las cosas, o seguramente todos tratamos, pero creo especialmente que hay una cosa que no hacemos bien y que hacemos todos francamente mal, que es la comunicación. Tú eres un experto comunicador. Entonces, igual que la gente reclama un coche híbrido o un coche eléctrico y la gente parece que lo tiene asumido, lo que creo que todos notamos es que la gente no elige una vivienda por ser eficiente, sino por muchas otras razones, por ubicación, porque le gusta más, por estar cerca de su familia. ¿Qué crees que nuestro sector debe mejorar
sobre todo en comunicación, para hacerlo más atractivo, para que el cliente final decida comprar todas estas cosas, y sobre todo también un reclamo a todos que empecemos a trabajar con profesionales de otros ámbitos y de otros sectores, pues con sociólogos, con periodistas, con comunicadores, porque si seguimos trabajando en compartimentos estancos, seguiremos haciendo las cosas muy bien, pero el cliente final, el usuario final, no demandará todo esto nuevo, sino le llegará a través de una imposición. ¿Qué crees que nuestro sector tiene que mejorar en eso? Yo creo que la culpa no es del sector, para empezar. Todos sabemos la mala prensa que tiene el certificado de eficiencia energética. Eso es. Tenemos que partir de esa raíz. ¿Qué pasa? Que ese certificado, al final, la gente no sabe para qué existe. No sabe, pero es que el 50%, según estudios, desconoce. O sea, es un problema de comunicación, no lo hemos contado bien, entonces. Claro. O sea, y el certificado ahora mismo lo han renovado el procedimiento, va a tener, llega unas obligaciones nuevas a otros usos de edificios, dotacionales, hospitales, viviendas vacacionales, más allá de las viviendas habituales para compra o alquiler que ya existía, y yo estoy viendo que todavía el ciudadano no lo sabe. No lo sabe. Entonces, yo creo que es más un problema gubernamental de campañas de comunicación. Si el gobierno comunica bien, yo estoy convencido de que las asociaciones de promotores constructores van a lidiar con el tema y van a comunicar igualmente bien. Pero yo creo que no es un sector que comunique mal, todo lo contrario. Bueno, perdón, gracias por esas palabras, Juanjo, pero yo creo que tendremos que ser más transparentes en nuestro día a día. Contarlo, es que no tenemos nada que esconder, todo lo contrario, ¿no? Creo que también se están produciendo avances en ese sentido, pero nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, sí, cada vez hay más departamentos y más personas de comunicación en las promotoras, cosa que antes no pasaba, y eso sí que es una realidad, y yo creo que Juanjo lo ha definido muy bien, pero creo que en la toma de decisiones, las no estratégicas o las que se pueden contar, hay que contarlas y hacer un relato de por qué tenemos esta actividad. Estamos muy mal vistos y creo que tenemos una de las actividades más bonitas a nivel empresariales que se puede dar, ¿no? ¿Y por qué? Pues hay que revertir esto, contando lo que hacemos, porque no tenemos nada que esconder, y así tendremos mejor entendimiento, ¿no? Muchas veces todo lo contrario, porque yo a veces en el estudio digo, en lugar de dar gato por liebre, nosotros estamos dando liebre por gato. O sea, es decir, estamos haciendo cosas muchísimo mejores y a veces no las contamos por el hecho de que nos digan, es que va a ser mucho más caro, o es que... Bueno, pues ya sabemos cómo ha sido este sector. Muchas gracias. Miguel, perdón, claro, solamente claro. al hilo de las calificaciones energéticas, que es verdad que yo creo que es un melón muy importante en el tema de la eficiencia. Cuando decís que es verdad como que la gente no lo valora, yo creo que también el problema es que en cierto sentido se ha engañado con las calificaciones energéticas. ¿Por qué? Porque al final se tienen calificaciones energéticas A que tienen unos consumos teóricos que se han hecho con una herramienta de cálculo, que luego el usuario final realmente no está pagando por esos consumos energéticos porque no se han tenido en cuenta determinadas cosas. Entonces, la energía, el problema es que es algo que no se puede cuantificar, que tú no puedes tocar, no puedes palpar, no eres consciente de lo que realmente es. Y las formas de hablar de la energía en esas calificaciones energéticas creo que son incluso complicadas para gente que estamos en el sector. Y luego encima que son unos valores que son un poco irreales. Entonces yo creo que en cuanto a las certificaciones energéticas habría que cambiar un poco, no sé si los mecanismos, no sé si las formas de calcularlo o qué, pero lo que yo creo que sí que habría que hacer a nivel para empezar a hablar ahora de eficiencia energética y garantizar que nuestros edificios son eficientes energéticamente, creo que el tipo de pruebas a los que se les tendría que someter para tener la etiqueta de eres un edificio eficiente deberían ser otras, no simplemente un cálculo teórico, y creo que nuestros edificios tendrían que estar monitorizados, si no es durante toda su vida útil, tendrían que estar monitorizados un periodo de tiempo determinado, porque todos sabemos hacer, o sea, yo por ejemplo la eficiencia de los edificios lo asimilo un poco a cuando tú te presentas a un examen. Tú puedes aprenderte toda la teoría como un papagayo, lo sueltas, pero no se te ha quedado el concepto, ¿vale? Pues con los edificios es lo mismo. Tú puedes construir un edificio muy bien para realmente entregarlo, pero que luego realmente tu edificio no esté funcionando como debería. De hecho, yo creo que nuestro siguiente paso, Diana, va a ser en esta transformación también digital, el hibridarlo
con la construcción, cosa que de momento muy pocas empresas, por decir que contadas con los dedos, lo están haciendo. El integrar todo el tema de la digitalización para saber en realidad, en este momento cuando está consumiendo mi casa, cómo puedo domotizar, cómo puedo tal. Entonces, entregar ya, digamos, como una máquina mejor construida que demande y se ajuste a lo que el día hoy que llueve tal, pues tu casa se ajusta de esta manera. Sí. Y eso pasa también por la transformación digital. Exacto. Muchas gracias a todos, gracias Juanjo por moderar conmigo esta mesa, gracias a todos, Isidoro, gracias desde donde estás y gracias al Consorcio PASIF por darnos la oportunidad de estar aquí, gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias.